Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos internautas? Bienvenidos a Bolivia Web TV al alcance del mundo. Mi nombre es Ervin Bazán y es un placer presentarles a partir de este momento las principales informaciones de esta jornada. Bienvenidos. De inmediato con los principales temas de este jueves 23 de octubre. Les contamos que el alcalde de la ciudad de La Paz, Luis Revilla, anunció que buscará la reelección con su propio partido, la agrupación ciudadana Soberanía y Libertad, SOL. Revilla dijo que se presentará con estas siglas a las elecciones municipales del 2015 y pidió que se apoye la consolidación de esta agrupación, para lo que debe recolectar 30.000 firmas en los próximos días. Mientras tanto, en Tarija, el diputado de Convergencia Nacional, Adrián Oliva, apuesta por la gobernación. A la lista se sumarían Pamela Fernández en Pando, Ernesto Suárez en Beni y posiblemente Rubén Costas en Santa Cruz. La exmasista, exaliada del Movimiento Sin Miedo, Rebeca Delgado, confirmó que será candidata para alcaldesa de Cochabamba con su propia agrupación Libertad de Pensamiento para Bolivia, LPB, para lo cual también debe recolectar las firmas correspondientes y obtener una personería jurídica. Y en otros temas les contamos que cerca de 2.200.000 estudiantes se beneficiarán del pago del bono Juancito Pinto, que se cancelará desde hoy a los escolares bolivianos desde primaria a secundaria. El bono de 200 bolivianos tiene como objetivo incentivar que los niños sigan estudiando y que no abandonen sus estudios. Para cobrarlo se requiere presencia física del estudiante beneficiario, documento de identidad del estudiante y documento de identidad de la madre o tutor que acompaña al estudiante. Las mujeres lograron el porcentaje más alto de la historia de Bolivia en la participación política. Un total de 80 féminas estarán presentes en la nueva gestión de la Asamblea Legislativa Plurinacional y en el Senado alcanzaron 15 de los 36 escaños, aproximadamente un 42%, mientras que en la Cámara de Diputados se logró un histórico 50% de representación, ocupando 65 de los 130 curules. De esta forma, la paridad establecida por las candidaturas tuvo una respuesta favorable de la población que con su voto consolidó la paridad en los resultados, afirmó Mónica Novillo, secretaria ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer. Bolivia destinará $1 millón para luchar contra el ébola. Así lo informó el presidente Evo Morales. La determinación del jefe de Estado se da luego de la reunión de presidentes y representantes de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, ALBA, reunión que se llevó adelante en La Habana, Cuba, donde se determinó coordinar esfuerzos para prevenir la propagación de la enfermedad, atender la necesidad de los pacientes y de los países vulnerables, además de activar las redes de vigilancia epidemiológica de esta organización internacional. Se tiene previsto que para el 29 y 30 de octubre se realice una nueva reunión de técnicos y de expertos para uniformar un criterio y protocolos de manejo del paciente en la etapa de intervención y así evitar el contagio, según lo informó el ministro de Salud, Juan Carlos Calvi Montes. En otros temas, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Denis Raikot, criticó el procedimiento que se lleva a cabo contra los magistrados Ligia Velázquez, Zoraide Chanes y Gualberto Cusi. Nos parece que hay problemas respecto a las notificaciones y otros aspectos que pueden poner en peligro el principio del debido proceso, indicó Raikot, quien además observó el hecho de que la Asamblea Plurinacional asuma el rol de determinación y de administración de justicia en materia penal. Es una situación sumamente delicada porque la Asamblea Legislativa, por definición, no está diseñada para este motivo, afirmó. Por su parte, el Procurador General del Estado, Héctor Arce, respondió que el procedimiento aplicado contra los tribunos es constitucional y se enmarca en la doctrina jurídica inglesa aplicada en varios países, según indicó. Es momento de revisar los principales indicadores económicos. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos y para la venta en 6 bolivianos 96 centavos. El euro registra una variante y se ubica hoy en 8 bolivianos 67 centavos, 8 bolivianos 67 centavos, mientras que el yen mantiene su cotización tradicional de 0.06 bolivianos. Las informaciones deportivas están aquí en Bolivia News.
En el Panamericano de Ciclismo, Colombia domina la prueba de ruta. La representación de Colombia fue la gran protagonista en la reanudación del Panamericano Máster de Ruta, que se llevó adelante ayer con la ruta Cotoca-Santa Cruz, con un recorrido de 20 kilómetros. Con 3 medallas de oro en varones y 2 en damas, los cafeteros se ubicaron en el primer lugar de este evento internacional que comenzó el viernes 17 con la prueba de pista. Bolivia y Uruguay fueron los segundos mejores de esta jornada. Se jugaron varios partidos de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. En el estreno del gramado del estadio Hernando Siles, Bolívar goleó a San José de Oruro por 6-1. En una brillante actuación del equipo dirigido por el español Javier Ascargorta, con esta victoria Bolívar se ubica segundo en la tabla de posiciones. En otro partido jugado en Cobija, Pando, Universitario de Sucre le ganó a Universitario de Pando por 3-2. Y en Yacuiba empataron el local de Petrolero con Wilstermann 1-1. En Potosí se suspendió el partido entre Nacional Potosí y Blumen por una fuerte nevada que dejó la cancha del estadio Víctor Agustín Ugarte sin condiciones para jugar. Y hoy se completa la fecha liguera con los partidos que jugarán en el estadio Tahuicha Aguilera, Oriente Petrolero de Santa Cruz y Real Potosí. Y Sport Boys de Warnes con Strongers. El Ministerio de Deportes organiza un pre-Dakar en la región de los Yungas del Departamento de La Paz para noviembre, con miras a la competencia internacional que atravesará en enero del 2015 los territorios de Argentina, Chile y Bolivia. Así lo informó el martes el titular de esta cartera, Tito Montaño. Se viene el Rally Dakar. Estamos llevando en realidad un pre-Dakar que se va a efectuar próximamente en la zona de los Yungas del Departamento de La Paz, afirmó Montaño. La autoridad declaró que la competencia previa al evento internacional convocará a deportistas de las categorías motocicletas y cuadratracks en lo que será el paso inicial del Dakar. Esto es Bolivia Web TV al alcance del mundo. Y así les hemos presentado las principales informaciones de esta jornada. Volvemos en cualquier momento para actualizar estas y otras informaciones. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.